Ya, mis hermanos, ahora sí. Disculpen la bulla que hay afuera. Eso no puedo yo tener en mis manos, pero bueno, el Señor se hará cargo. Mis hermanos, bueno, lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada tiene que ver principalmente con lo que se encuentra en Mateo 21 del 33 al 46 y Mateo 22 del 1 hasta el 12. ¿Ya, mis hermanos? Lo que nosotros principalmente estuvimos viendo fue el hecho, ¿no es cierto?, de tres puntos, los cuales eran los ladrones, ¿no es cierto?, perdón, los labradores, que eran los malvados, ¿no es cierto? Vimos también vimos la parábola de la fiesta de bodas y vimos el tema de los tributos. Cuando vimos estas dos parábolas y una tercera situación en la que Jesús se encuentra, nos damos cuenta claramente que las dos parábolas de los labradores y de la fiesta de bodas hablaban más o menos de lo mismo, ¿no es cierto? Donde de alguna forma se manifestaba que los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos y el mismo pueblo había rechazado de alguna forma en la historia a los profetas y a los profetas, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, a Jesús. La fiesta, ¿no es cierto?, perdón, los labradores nos muestran, ¿no es cierto?, que matan a los profetas y después, ¿no es cierto?, el dueño de la viña lo que hacía era enviar a su hijo a quien supuestamente iban a respetar, pero también a él le matan para adueñarse la viña. Luego en la fiesta, ¿no es cierto?, de bodas, todos los invitados rechazan de alguna forma la invitación y lo que hace el rey es traer a todas las personas que quisieron venir, ¿no es cierto? Y estas personas que vinieron no eran de alguna forma los más destacados o respetables de la sociedad, sino que eran aquellos que eran los más rechazados. Y si bien no se muestra aquí a la persona del hijo, pero sí de alguna forma en el hecho de ir y buscar a aquellos que eran necesitados, ¿no es cierto?, y rechazados, se muestra de alguna forma el ministerio que Jesús había estado ejerciendo, ¿no es cierto?, a raíz de las necesidades y de traer el reino de los cielos a las personas. Y nos dábamos cuenta que finalizaba el tema con un diálogo que tuvieron los fariseos con Jesús acerca del tributo, ¿no es cierto? A quién había que darle eh, este tributo, y Jesús responde: dar a César lo que es del César. Ya cuando veíamos todo este texto, nosotros nos dábamos cuenta del tema de la gracia de Dios, ¿no es cierto?, que viene a través de Jesucristo hacia que son aquellos que, ¿no es cierto?, son necesitados, ¿no es cierto?, de Dios. De alguna forma nos mostraba el texto que la salvación, la redención y esta paz, ¿no es cierto?, y reconciliación con Dios no venía a raíz, ¿no es cierto?, de un estirpe, de un pueblo como tal, ¿no es cierto?, de una descendencia sanguínea, sino que al final era por el tema del arrepentimiento, ¿no es cierto?, el tema de aceptar a Jesucristo, aceptar su ministerio y de alguna forma dar a Dios lo que era de Dios, ¿no es cierto? Dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y al final los fariseos y los saduceos siempre de alguna forma quisieron quitarle a Dios lo que era de él, ¿no es cierto?, a través de sus dobles intenciones a raíz de cumplir la ley, ¿ya? Donde ellos de alguna forma eran beneficiados, salían ganando al adquirir prestigio, al adquirir de alguna forma un estatus social. Veíamos esto la semana pasada, ¿ya? Ahora, esta semana nosotros vamos a ver lo que corresponde a Mateo 22, del 23 al 46, ¿ya? Y atrás nosotros tenemos una imagen donde de alguna forma esta imagen trata de expresar el templo y la gente que está en el templo, ¿ya? Generalmente los que están en el templo son los que sirven, son
los sacerdotes, están los fariseos generalmente, y están los saduceos y diferentes personas que estaban relacionadas con el círculo religioso, ¿no es cierto?, prioritario y que eran los principales de la ley, podríamos decirle. Entonces, hoy día vamos a ver de nuevo este choque que se está produciendo entre los reinos de Dios, ¿no es cierto?, de Jesucristo cuando Jesús viene a Jerusalén, y cómo el Jerusalén, que es el centro religioso, ¿no es cierto?, podríamos decir, bueno, es la capital, pero a la vez también es la capital religiosa, se produce esta tensión y este choque entre estos dos reinos, el reino que Jesús está proponiendo y el reino que se ha creado de alguna forma, este reino religioso que Jerusalén y que los judíos han desarrollado. Hay un choque ahí que nosotros hemos estado viendo. Tenemos 3 puntos, ¿no es cierto? Primero es el tema de la resurrección, que se va a hablar algo, el gran mandamiento y un tema relacionado a el Cristo, ¿ya? Las 3 son situaciones que Jesús tiene con saduceos y fariseos, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de algunas cosas, ¿ya? Hoy día, principalmente, voy a leer yo por el tema del tiempo, pero sí voy a hacerle algunas preguntas a ver si ustedes saben también, así que estén atentos para que todos podamos aprender. Entonces vamos a estar viendo Mateo 22, ¿no es cierto?, del 23 en adelante. Y les voy a leer, ¿no es cierto?, lo que dice Mateo 22 del 23 hasta el 33, ya que sería la parte de, el título dice, la pregunta sobre la resurrección. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bendita sea la palabra del Señor. Mis hermanos, nosotros para poder entender bien el desarrollo de esta situación, debemos entender bien quién eran los saduceos y conocer un poco de sus características, ¿ya? ¿Por qué existen saduceos, existen fariseos, existen escribas? ¿Por qué existen los sacerdotes, el sumo sacerdote? Y hay una diferente variedad de personas que tienen un rol religioso dentro del pueblo judío, ¿ya? Yo les quiero preguntar a ustedes, mis hermanos, quiero saber, ¿qué saben ustedes acerca de los saduceos específicamente? ¿Alguien sabe algo? ¿Conoce acerca de cuáles son las características de los saduceos? ¿Alguien, mis hermanos? El mismo texto que leímos nos da una pista. Mi hermana Rosana. Los saduceos era una clase alta. Era una Ya, clase alta. ¿Por qué? Porque esa clase estaba compuesta por los hijos de los sacerdotes de en ese tiempo.
pero ellos eran enemigos de los fariseos, pero se aliaban cuando en buscarle odio en contra de Jesús. Y estos saduceos no creían en Jesús, solamente creían en el Espíritu de Dios nomás. ¿Por qué? Porque resulta que ellos eran seguidores del Pentateuco. Entonces, por eso no creían en la existencia de Jesús. Entonces, por eso ellos igual estaban en contra de Jesús por la doctrina que el Señor hacía, la doctrina que daba. Eso es lo que más o menos me acuerdo. Me acuerdo de los saduceos. Gracias, mi hermana Rosana. ¿Alguien más que sepa algo más de los saduceos? Mi hermana Delfina. Amén. Bueno, como decía la hermana, los saduceos eran también conocidos como los sadoquitas. Y estos son de la descendencia como decía mi hermana, del sumo sacerdote Sadoc. Y también se puede dar una referencia sobre Sadoc, que en aquel tiempo el rey David, durante la revuelta que tuvo con su hijo Absalón, lo pusieron como el sumo sacerdote en Jerusalén. Eso podría ser mi pastor, que ellos eran sadoquitas, se venían eran conocidos como sadoquitas. No sé si estará bien dicha la palabra, pero era algo así. Eso me pasó. Gracias, mi hermana Delfina. Mi hermano Hernán levantó la mano. Bueno, la diferencia de los saduceos con los fariseos es que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Eso es lo más relevante que hay en cuanto a los fariseos, los saduceos. No creían en la resurrección, no creían en los ángeles, en nada de eso. Esa es la diferencia. Gracias, mi hermano Hernán. Muy bien, mis hermanos. Lo que usted ha dicho es muy cierto. Todos han respondido muy bien. ¿No es cierto? Los saduceos, como tales, mis hermanos, primeramente debemos entender que eran una secta de los judíos, ¿ya? Todos estos nombres eran sectas. Ahora, cuando hablamos de la palabra secta, no es como la entendemos hoy día. Nosotros hoy día tenemos, la palabra secta tiene una connotación negativa, ¿no es cierto? De acuerdo, ¿no es cierto?, a grupos, ya sea religiosos o otro tipo de grupos que son cerrados, que tienden a alejarse, ¿no es cierto?, donde las personas de alguna forma son manipuladas para de alguna forma seguir una cantidad de ritos y de cosas que de alguna forma no son correctas, pero en este caso las sectas, en el contexto judío, eran, podríamos decir, los sectores de pensamiento, ¿ya? Algunos eran más podríamos decirlo, se me fue la palabra que quiero ocupar, pero algunas sectas judías eran un poco más complejas, otras un poco no tan complejas, algunas eran un poco más, incluso más violentas, y ahí había diferentes tipos de sectas. En este caso, los saduceos, mis hermanos, como acá le hice algunos punteos, eran, bueno, la secta judía, pertenecían a la clase social alta, ¿ya? Ellos de alguna forma eran la élite dentro de la clase de la sociedad judía. En este sentido, ellos también, ¿no es cierto?, pertenecían a la mayoría de los sacerdotes judíos, ¿ya? Los sacerdotes judíos, de alguna forma, la mayoría estaba dentro de los saduceos, y los hijos, como dijo mi hermana, también, de alguna forma,
pertenecían a esta secta. Ahora, como ellos eran sacerdotes y además, bueno, muchos eran sacerdotes, pero estaban entre la clase social alta y la clase social religiosa, ellos tenían una relación estrecha con el pueblo romano, ¿ya? Ellos de alguna forma eran los que muchas veces lideraban la sociedad judía, por ende hacían un puente también con el imperio romano, ¿no es cierto?, quién era el imperio que en ese momento estaba teniendo el poder, ¿no es cierto?, del pueblo judío. En este sentido, mis hermanos, también a raíz de que ellos estaban muy ligados a la parte política, ellos no estaban tan ligados como los fariseos a la parte religiosa, refiriéndose exclusivamente a, a la, ¿cómo puedo decirlo? A la rigidez con que ellos seguían las escrituras o seguían la ley, como bien se dijo, ¿no es cierto? Ellos sí ellos tenían principalmente la creencia en el Pentateuco, ¿ya? Y negaban claramente, como se dijo también, el tema de la creencia en los ángeles y en los espíritus, y claramente negaban la resurrección, ¿ya? Ahora, mis hermanos, el tema de los fariseos era un tema bastante interesante en el hecho de que como ellos estaban más por el lado político, se entendía que tuvieran ciertas aprensiones con respecto a manifestaciones espirituales como los ángeles o los espíritus. Ya ellos iban, su línea iba por otro lado. En el dibujito que ustedes pueden ver acá, vendrían a estar representados los saduceos por la persona que está de rojo, ¿ya? Los fariseos tenían una vestimenta que era un poco más parecida a la persona que está de blanco, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros, y les quería que pudiésemos ahondar un poco en quién eran los saduceos? Porque el desarrollo de la situación de lo que está pasando acá tiene que ver mucho con la creencia de los saduceos, ¿ya? Por eso el texto 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Acá Mateo es claro, ¿ya? Con esta situación, porque esta es la clave para poder entender la pregunta que luego ellos hacen, porque la pregunta que ellos hacen tiene que ver con la resurrección. Entonces, la pregunta de los fariseos no tiene ningún énfasis o ningún interés teológico, ningún interés religioso, ningún interés espiritual, porque ellos estaban haciendo una pregunta absoluta y netamente con el deseo de entrampar y buscar algo para culpar a Jesús, ¿ya? Y esto lo sabemos claramente porque ellos estaban preguntando acerca de algo de lo cual ellos no creen, ¿no es cierto? Entonces, pues, la pregunta era, maestro Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casa con su mujer y dice, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a sus hermanos. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Esta situación lo más probable es que haya sido hipotética y tiene que haberlo sido porque ellos al no creer en la resurrección no tendrían por qué haber tenido alguna preocupación por esta situación. Ya ahora ellos están haciendo referencia a la ley, ¿no es cierto?, del Pentateuco, en el hecho de lo que pasaba cuando una mujer quedaba viuda, ¿no es cierto?, sin hijos, porque después el hijo era quien de alguna forma debía hacerse cargo, pero si no tenía hijo, el
el pariente más cercano tenía que de alguna forma contraer matrimonio, y en este caso serían los hermanos, ¿ya? Hasta este punto está bien, porque ellos están hablando de una ley, pero, ¿no es cierto?, después aquí viene la trampa, y aquí viene de alguna forma la hipocresía de estos saduceos, porque hacen una pregunta, ¿no es cierto?, de la cual ellos no creen. Dice el 28, y en la resurrección, pues, ¿de cuál de las siete, de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos preguntan en la resurrección, de los hermanos, ¿no es cierto?, ¿de quién será la mujer? Entonces, es aquí donde Jesús, después en el 29, y es lo que tengo acá, que es de alguna forma lo principal, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús empieza respondiéndole acerca de su ignorancia. Yo les quiero recordar que ellos pues, dentro de sus deberes y de lo que ellos realizaban, estaban muy ligados también a la parte política, por ende no, no estaban centrados 100% en las escrituras, ya para desarrollarlas, para estudiarlas. Entonces ellos ignoraban las escrituras, y no solo las ignoraban porque se dedicaban a otras cosas, sino porque en su dureza de corazón no habían querido entender, ya tenían una diferencia con los fariseos, que luego la vamos a ver y que también se ha adelantado un poquito acá, ya. Dice, porque la resurrección, ¿no es cierto?, no se casarán y se darán en casamiento, sino que vamos a ser como los ángeles. En otras palabras, lo que nosotros podríamos dar a entender es que en la resurrección, cuando estemos con el Señor, cuando nuestros cuerpos sean resucitados, cuando nuestros cuerpos sean de alguna forma hechos nuevos, cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva, ahí la parte sexual, refiriéndome, ¿no es cierto?, al género hombre, mujer, casamiento, esta relación, ¿no es cierto?, entre estos ambos géneros, no va a tener una prioridad, ya no sabemos realmente cómo va a ser, pero acá el texto nos muestra, ¿no es cierto?, que no va a ser lo prioritario. De hecho, el casamiento como tal refleja la relación con Dios y su iglesia, y en el nuevo, en la nueva creación, en la nueva era, como se dice, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que Dios va a tener una plena relación con sus hijos, ¿ya? Así que, por ende, no va a tener la prioridad, ¿no es cierto?, el matrimonio, la familia como tal. En este tiempo sí se tiene, porque es lo más cercano que el Señor nos ha puesto, la base de la sociedad. Pero en ese tiempo, en ese lugar, ¿no es cierto?, cuando el Señor venga, la base de la sociedad va a ser el Señor mismo. La base de las relaciones va a ser el Señor mismo. Y claramente nosotros no podemos adelantarnos y saber cómo va a ser realmente todo en ese tiempo. Pero acá Jesús no simplemente se queda con responderle acerca de su pregunta, sino que Jesús, sabiendo lo que creían los saduceos, le responde una segunda, les da una segunda respuesta, que es el 31 y el 32. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, esto le dice porque ellos no creían, y porque estaban siendo hipócritas y le estaban preguntando acerca de la resurrección. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, está queriendo decir que este Dios, que es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, ¿no es cierto? Recordemos que Mateo está escribiendo para los judíos, entonces exactamente este ejemplo es muy importante para aquellos que están leyendo este texto, ¿no es cierto?, que vendrían a ser primeramente los judíos cristianos, porque les va a llegar mucho, porque, ¿no es cierto?, ellos vendrían a ser los patriarcas, y está diciendo que Dios no fue Dios de Abraham, no fue Dios de Isaac, ni fue Dios de Jacob, como que si ellos hubiesen pasado, sino que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es en presente.
Esto quiere decir, mis hermanos, que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, ni tampoco están durmiendo, sino que ellos están vivos. Entonces, este texto también pasa a ser un ejemplo de lo que pasa cuando alguien fallece. Y vamos a rápidamente a ver este tema, ¿ya? ¿Qué pasa con la resurrección? Porque esto es lo que no creían los saduceos, pero tiene mucha importancia. Primera de Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este texto, mis hermanos, se utiliza mucho para mostrar de alguna forma que, que aquel que muere duerme hasta que Jesús venga. Pero eso no es lo que el resto de las escrituras nos están diciendo. El ejemplo que vimos, ¿no es cierto?, de Abraham, Isaac y de Jacob, nos muestra que ellos no están durmiendo, sino que ellos están vivos, que están con Dios, ¿ya? En presente, están hablando en presente. Cuando vemos este texto, mi hermano, nosotros no debemos entrar en confusión. Por ejemplo, hay otros textos que nos deben mostrar lo siguiente. Por ejemplo, el hecho, ¿no es cierto?, de cuando Jesús fue crucificado, los malhechores que estaban uno al lado del otro de Jesús, que sí habían sido crucificados justamente por sus pecados o por algo que ellos hayan cometido, recordemos que uno le dice a Jesús que se acuerde de él. Y Jesús le dice que no se preocupara porque de cierto, hoy mismo iba a estar con Jesús en el paraíso. Entonces, el texto nos muestra que no se trata de que alguien fallece y duerme hasta que Jesús venga, sino que de alguna forma ellos van con el Señor desde el momento en el que fallecen. ¿Ya? El mismo texto, ¿no es cierto?, que se encuentra en Apocalipsis, ¿no es cierto? Apocalipsis, por ejemplo, 6 del 9 al 11 nos habla también de los sellos, y dentro de uno de los sellos, cuando se abre un sello, lo que se muestra es aquellos mártires que reclaman por por justicia, por justicia, ya que ellos habían sido asesinados por seguir a Jesús, ¿ya? Entonces, estos mártires que están asesinados, por ende son personas fallecidas, no están durmiendo, sino que están reclamando, están en la presencia de Dios pidiendo justicia. Entonces esto nos muestra y nos habla acerca de que no se está durmiendo, sino que se está en la presencia del Señor. Además, ¿no es cierto?, el relato del joven rico, perdón, del rico y Lázaro, donde ellos mueren, dice que van a la presencia, ¿no es cierto? Cada uno muere y el joven rico, ¿no es cierto? Perdón, el rico va al Hades y el Lázaro va al seno de Abraham, ¿no es cierto? Pero no es que ninguno de los dos duerma, sino que cada uno va a un respectivo lugar, ¿ya? Entonces estos textos nos muestran que no es que las personas duerman. Primera Tesalonicenses, cuando habla de dormir, es una forma de decir de aquellos que han muerto, que sus cuerpos están durmiendo, que sus cuerpos ya no están en movimiento, en vida, sino que de alguna forma sus cuerpos han descansado. Y después el Señor, ¿no es cierto?, les levantará en sus cuerpos cuando Él venga. Pero es un tema de la resurrección que yo quería que nosotros pudiéramos tener claro, porque muchas veces no tenemos claro esta parte de la resurrección, y si el texto nos habla de esto, nosotros debemos entenderlo de esta forma. Ahora, la segunda parte, mis hermanos, nos muestra el gran mandamiento. Hay una segunda situación que nos muestra Mateo 22 del 34 al 40. ¿Ya? Así que, mis hermanos, nosotros debemos entender en este sentido que
Espérenme un poquito, mis hermanos. Debemos entender lo siguiente. Para poder entender el relato de Mateo 22, del 34 al 40, nosotros debemos también saber un poco de los fariseos, ¿ya? Al final, si hay alguna pregunta, entonces podremos responderla, ¿ya? Pero leyendo lo que dice Mateo 22, del 34 al 40, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bendita sea la palabra del Señor. Para poder entender de qué sentido tiene esta pregunta de los fariseos, o de este fariseo, y la respuesta de Jesús, y por qué Jesús da esta respuesta, nosotros debemos entender un poco quién eran los fariseos, ¿ya? Así que los quiero hacer exactamente la misma pregunta, mis hermanos, de lo que ustedes saben, ¿ya? ¿Qué me pueden decir acerca de los fariseos? ¿Alguien sabe alguna característica de los fariseos? Mi hermana Delfina. Amén, mi pastor. Bueno, por lo que yo estuve estudiando un poco, los fariseos eran un grupo de movimientos políticos, social y religioso. Y también, como acotación, Pablo de Tarso, él era fariseo igual. Ya eso no, yo no lo sabía, pero lo aprendí acá escudriñando un poco las escrituras. Y eso sería mi acotación, mi pastor, que ellos eran un grupo político, social y religioso. Eso sería mi acotación, pastor. Gracias, mi hermana Delfina. ¿Alguien más? ¿Alguna otra acotación? Mi hermano Hernán. Sí, pastor, los fariseos eran una secta judía legalista. En eso se caracterizaban, que eran legalistas. Eran cerca de 6.000 en aquel tiempo cuando andaba Jesús acá en la tierra. También se le hacía llamar como los apartados y respetaban mucho el Pentateuco. Eso eran los fariseos. Gracias, mi hermano Hernán. Sí, mis hermanos, como bien dijeron, los fariseos tienen estas características. Vamos a ver un poco los fariseos, ¿ya? Acá vemos algunas características de los fariseos que tienen que ver principalmente con que era también una secta judía, ¿ya? Pero ellos eran de clase media, no eran de clase alta ni aristócratas como los saduceos, pero ellos sí eran rabinos, eran considerados como maestros. Los fariseos sí realmente eran los que eran más experimentados en el conocimiento religioso de ese tiempo, ¿ya? Ellos, a diferencia de los saduceos, sí creían en los ángeles, sí creían en los espíritus, sí creían en la resurrección, y eran, como bien dijo nuestro hermano Hernán, eran más estrictos que los saduceos, ¿ya? Ahora lo que dijo mi hermana Delfina también está bien, en el sentido de que
la religión en ese tiempo no tenía una diferenciación entre religión y política, por decirlo de alguna forma. La religión de alguna forma movía el desarrollo de la social en ese tiempo, a diferencia de ahora, ¿ya? Entonces, por eso podría decirse que era un movimiento político, religioso y social. Pero ellos principalmente estaban centrados en lo religioso, ¿ya? Que lo religioso moviese otras, todo lo demás era algo que se producía en ese tiempo, pero no tenían tanta relación, por ejemplo, con los romanos como los saduceos, ¿ya? Pero ellos sí, mis hermanos, de alguna forma estaban centrados en lo religioso, y ellos no creían solo en el Pentateuco, sino que ellos también tenían al mismo nivel el Pentateuco, los libros proféticos, ya los libros, ¿no es cierto? Proféticos me refiero a los profetas que ellos tenían, eh, y también los mandamientos orales, ya la tradición oral. Para él, ellos tenían todo esto en un mismo nivel, ya. Entonces, de alguna forma, ellos tenían un conocimiento un poco más amplio, o para ellos la verdad acerca de Dios y de sus mandamientos era un poco más amplia que los saduceos. Y en esto, mis hermanos, no, al entender esto debería dar sentido un poco a lo que pasa acá, ¿ya? Cuando este fariseo habla y le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento, cuál es el gran mandamiento en la ley, Jesús le responde, y le responde muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Ahora Jesús le responde esto principalmente porque era justamente lo que Deuteronomio 6 nos dice que está dentro del Shema Israel, que es una oración que los judíos debían repetir y debían enseñar y debían de alguna forma practicar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿no es cierto? Y después dice que hay que enseñársela a sus hijos, y así se va desarrollando esta oración del Shema Israel, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Cuando Jesús responde esto, no solo está respondiéndole bien a este fariseo, sino que responde con otra frase, ¿no es cierto? Porque no responde solo por el primer y gran mandamiento, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, sino que dice, y el segundo es semejante, amarás a tu Dios, perdón, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Al decir esto, mis hermanos, lo que Jesús está mostrándole y le está reprochando a los fariseos, al igual que Jesús le reprochó a los saduceos acerca de no creer en la resurrección, a los fariseos que sí de alguna forma creen en lo correcto, les reprocha el hecho de que no siguen ni obedecen el primer mandamiento, ¿ya? Los fariseos, a ser estrictos, ¿no es cierto? Como dijo mi hermano, al ser legalistas, ellos seguían al pie de la letra cada uno de las leyes judías, de las leyes orales, de las leyes del Pentateuco, de toda la tradición oral, de todo. Pero ellos habían fallado en el hecho de amar a Dios con todas sus fuerzas, amar a Dios, ¿no es cierto?, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y amar al prójimo como a sí mismo. Por eso después dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, porque en eso creían también los fariseos, en la ley y en los profetas. Entonces, este primer y gran mandamiento, mis hermanos, era importantísimo, porque los fariseos cumplían la ley para honrarse a sí mismos, no para amar a Dios con todo. ¿No es cierto? Ellos daban limosnas y oraban en las plazas y hacían todo para sí mismos, para ser vistos, no para bendecir
no para bendecir a los demás, ¿no es cierto?, a su prójimo, no para amarles. Entonces en esto nosotros debemos darnos cuenta que los fariseos y este fariseo estaban fallando, y Jesús le responde de esta forma. Entonces se produce este choque entre estas dos sectas judías, los saduceos y los fariseos, y Jesús de alguna forma es quien les muestra que estaban equivocados ya en sus formas. Ahora, mis hermanos, para concluir, nosotros vamos a ver lo que nos muestra después Mateo 22 del 41 al 46, ¿ya? Y este texto es importante porque es aquí donde ahora Jesús es quien podríamos decirle ataca, ¿ya? Siempre Jesús respondía de una forma inteligente, sabia y poderosa a las preguntas capciosas de los fariseos y saduceos. Pero acá Jesús es quien comienza preguntando. Y pregunta de tal forma que después los fariseos no hayan que responder y después tienen temor de seguir preguntándole a Jesús, porque es algo muy complejo, ¿ya? Al menos para los saduceos en este caso, llegar a poder responder, nosotros ahora podemos entenderlo, ¿ya? Que nos dice esto en Mateo 22 del 41 al 46, dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Con esto, Jesús, ¿no es cierto?, ahora no era que simplemente respondía, sino que él hizo una pregunta tan compleja, tan profunda, que los demás después tuvieron temor. ¿Ya? Cuando vemos este texto, mis hermanos, ¿no es cierto?, ¿de quién es hijo David? Es interesante porque Mateo, el libro de Mateo, empieza su libro con la genealogía. Empieza diciendo que este libro habla acerca de Jesús, hijo de Moisés, hijo de David. ¿Ya? Pero cuando se dice hijo de Moisés o hijo de David, se está refiriendo ¿no es cierto?, simplemente al tema sanguíneo, sino que se está refiriendo no a un tema de linaje, sino que un tema profético, ¿ya? Donde Dios había estipulado que de la línea de David iba a venir el Salvador, el Mesías. Solo por eso es hijo de David, por una nomenclatura profética, podríamos decirle, ¿ya? Ahora, los fariseos respondieron bien, ¿no es cierto? ¿De quién es hijo David? Le dijeron, perdón, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, de David. Estaba bien. Dice, él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies? Esto está en Salmos 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es exactamente lo que nos muestra el Salmos 110:1. Ahora, David, ¿no es cierto?, dice este texto de alguna forma en inspiración de parte de Dios, ¿ya? Es un texto profético porque muestra una parte de lo que era Jesús, ¿ya? El Cristo, entendemos que era hijo de Dios. Y este texto habla un poco sobre la preexistencia de Jesús, ¿ya? Cuando el texto en Juan capítulo 1 dice, en el principio era Dios y el verbo era con Dios, ¿ya? Y en él fueron creadas todas las cosas, está queriendo decir que en el principio, antes de la creación, Jesús, quien era el verbo,
que estaba con Dios, había creado junto a Dios todas las cosas. Jesús está antes de la creación, por ende, ¿no es cierto?, no puede simplemente ser hijo de David, sino que Jesús, siendo Dios, también era Señor de David. Por eso dice, dijo el Señor a mi Señor. Es como decir, dijo Dios a Dios, porque Jesús es Dios. Por eso acá, ¿no es cierto?, nos muestra un texto que es sumamente claro acerca de la Trinidad, ¿cierto? La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Mis hermanos, este texto es sumamente importante porque ni los fariseos, ni los saduceos, ni quien estuviera en ese tiempo podía entender que el Cristo, el Mesías, era Dios. Las Escrituras de alguna forma no habían para ellos al menos expresado que Jesús, o no Jesús, que el Mesías era Dios. Lo que ellos habían entendido acerca de el Mesías era que era una persona que venía de parte de Dios con el poder de Dios para liberar al pueblo. Pero ellos no habían entendido que este Mesías era Dios. Ellos habían visto al Mesías con ojos humanos, un Mesías político, un Mesías religioso, un Mesías que iba a actuar de acuerdo a lo que ellos pensaban. Pero no habían entendido a este Mesías como el Dios mismo. Y es por eso que todos los demás no pudieron responder. Y el verso 45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno después aquel día preguntarle más. No podían preguntarle más porque este texto era completamente inentendible para ellos. Estaba fuera del alcance porque no se les había revelado esto a ellos. Claramente sí se les había revelado a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Jesús, pero a los fariseos que no habían querido seguir a Jesús, no se les había revelado nada de esto. Entonces, es por eso que los textos anteriores de los fariseos, de los saduceos, nos hablan acerca de que ellos no podían de alguna forma con Jesús, ni podían creerle a Jesús porque no habían entendido quién Él era. Mis hermanos, hasta aquí vamos a llegar. Quiero saber si es que hay alguna pregunta de todo lo que es la clase. Así que doy la palabra o algún comentario también dejo la palabra. ¿No, mis hermanos? ¿No hay ninguna pregunta? Me han dicho que tengo que dejar un espacio, ¿no es cierto? Esperar a ver si es que a alguien se le hace una pregunta porque espero muy poco. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Alguien? Mi hermana Rosana. No, quería lo tengo, es una palabrita, es cortito lo que iba a decir, no, que los fariseos y todas estas sectas que habían antes, como siempre trataban de tentar al Señor con esas preguntas, si hubieran recibido a bien y hubieran contestado bien cuando el Señor les preguntaba, si hubieran contestado con la verdad, yo creo que ahí ellos habrían recibido al Señor, al Señor Jesús,
pero como ellos tenían el corazón tan duro, eso no se lo permitía. Entonces, ellos rechazaban al Señor, porque en un texto dice que eran hijos del diablo. El Señor lo llama hijos del diablo. Eso queda ahí en Juan 8:44, parece. Sí, 8:44. Lo llama hijos del diablo, Juan. Entonces, eso quería agregar, porque si hubieran ellos contestado bien, creo que su corazón hubiera aceptado al Mesías, pues, si ellos lo rechazaron siempre. Eso nomás, pastor. Gracias, mi hermana Rosana. Es bueno, el último texto, ¿no es cierto?, que hace que Jesús habla y pregunta a los fariseos. De alguna forma es un preludio, una introducción a lo que es el siguiente capítulo, el 23, donde Jesús produce o expresa una crítica muy fuerte a los fariseos. Entonces también estamos leyendo el capítulo 23, porque también es sumamente interesante. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Mis hermanos, entonces vamos a orar ya para ir finalizando, ¿no es cierto? La idea es que podamos recordar cada estudio las reflexiones que sacamos acerca de esto también, no solo, como les dije la otra vez, las historias, ¿no es cierto?, sino que las reflexiones. Vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos bendice y nos muestra un poco de su palabra. Gracias por aprender un poco más de usted, Señor, de lo que usted nos quiere hablar, de lo que Jesús nos enseña a través de los evangelios, Padre mío, en este caso de Mateo, Padre mío. Gracias porque usted nos muestra, Señor, que un día, Señor, usted vendrá, de que va a haber una resurrección, Padre Santo, y no se acaba en esta vida, Señor, sino que existe una vida eterna, Señor. Gracias por eso, porque reconocemos, Señor, que usted es Dios. A la vez, Padre Santo, también reconocemos que esta vida eterna, esta y las venideras, Señor, tienen que ver, Señor, con que le amemos a usted, Señor, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y que nos amemos los unos a los otros, Padre Santo. Su palabra es clara, Padre mío. Usted, Señor, su presencia nos muestra estas cosas, bendito Dios, y nos enseña, bendito Dios, a ser sus hijos, Padre mío, porque usted, Señor, ha enviado a Jesucristo a mostrarnos este ejemplo, Señor, a amarnos, Señor, a tal punto de entregar su vida por nosotros, Señor. Él que era Dios, Señor, ha hecho todo esto y le doy gracias, Padre Santo, porque usted, Señor, nos muestra, Señor, sus verdades, Señor, que se las ha entregado, Padre mío, se las ha escondido a los sabios, Señor, a los entendidos, pero se las ha entregado a los niños, Señor, a los que necesitan de ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que seas con nosotros, bendiciéndonos, guiándonos, Señor, enseñándonos y mostrándonos, Señor, cada vez tu palabra, abriendo nuestros ojos, Señor, no solo para entender, para comprender y saber, sino para que seamos, Señor, cambiados, renovados, Señor, transformados, Señor, tocados por tu palabra, Padre mío, y así, Señor, aún, Padre mío, a través de ella podamos arrepentirnos, Señor, podamos perdonar, podemos, Señor, cambiar, Señor, podamos, Señor, a obedecer y hacer su voluntad. Padre, tenga misericordia de nosotros, Señor, porque sabemos y reconocemos que necesitamos de usted ahora en nuestras dificultades, Señor, y en nuestras debilidades, Señor. Sea con nosotros, Padre mío, en nuestros hogares, con nuestras familias, Señor, y en todas las cosas que hagamos, Señor. Le entregamos todas las cosas a usted en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bueno, pueden ir desbloqueando, ¿no es cierto?, sus micrófonos para ya ir finalizando. Así que, mi hermano, que el Señor les bendiga. Cuídense. Buenas noches. Bendiciones, hermanos.
Muchas bendiciones, hermano. Señor les Dios bendiga. Chao, bendiciones, Nos gracias. vemos pronto. Hasta el domingo. ¿Va a venir para acá, hermano? Allá viene. Saludos a todos. Chao, chao, chao. Bendiciones a todos. Chao, chao. A traer las aceitunas de la sopa. Así, una aceituna, así. Hermana Guillermina. Hermano Rosamel. Hola, hola. Saludos, hermana Eva. Igualmente, hermana querida, bendiciones Bendiciones, para todos pues. mis hermanos. Hermana Guillermina, Dios le bendiga. Mamita. Saludos a la Kelly.